¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. The city isn't the best place for me to be, and so the field is where I go. Me and my family on the farm, planting crops, walking fast, and then we plant slow. And some of the farmers work the soil till it's bare, but trust me and give this a chance. Now take a ride out to my farm that we're surveying right before we start to plant. Now I'm singing like, soil, I know you need good health. That's why I took a soil test to the lab. Now what do you need? NPK, SCA, and G. Say soil, got to protect you from all the rain, wind, and compaction too. That is why I love these roots. That is why I love these roots. I'm in love with the residue that I pull my planter through. Although tilling is kind of fun too. I'm in love with the cover. Last night I was in the field, planting clover and radishes too. Every day discovering something brand new. I'm in love with the cover. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. I'm in love with the cover. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. I'm in love with the cover. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. I'm in love with the cover. Every day discovering something brand new. I'm in love with the residue. One weekend we let the story begin. It sprouted and there's a big rain. Residue is so nifty, keeps the store from shifting off the field like a runaway train. It stopped for hours and hours, but we don't even have to scour, cause our moisture is doing okay. When harvest comes, relaxing and it's far less taxing than ripping up the soil all day. I'm singing like, soil, I know you need good health. That's why I keep the soil structure intact. Come on now, what do you need? Aggregates and microbe activity. Say soil, got to protect you from all the rain, wind, and compaction too. That is why I love these roots. That is why I love these roots. I'm in love with the residue that I pull my cedar through. Although tilling is kind of fun too. I'm in love with the cover. Last night I was in the field, planting clover and radishes too. Every day discovering something brand new. I'm in love with the cover. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the cover. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the cover. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the cover. Every day discovering something brand new. I'm in love with the residue. The city isn't the best place for me to be, and so the field is where I go. Me and my family on the farm, planting crops, walking fast, and then we plant slow. And some of the farmers work the soil till it's bare, but trust me and give this a chance. Now take a ride out to my farm that we're surveying right before we start to plant. Now I'm singing like, soil, I know you need good health. That's why I took a soil test to the lab. Come on now, what do you need? NPK, SCA, and G. Say soil, got to protect you from all the rain, wind, and compaction too. That is why I love these roots. That is why I love these roots. I'm in love with the residue that I pull my planter through. Although tilling is kind of fun too. I'm in love with the cover. Last night I was in the field, planting clover and radishes too. Every day discovering something brand new. I'm in love with the cover. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the cover. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the cover. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the cover. Every day discovering something brand new. I'm in love with the residue. One weekend we let the story begin. It sprouted and there's a big rain. Residue is so nifty, keeps the store from shifting off the field like a runaway train.
It's tough for hours and hours, but we don't even have to scour, cause our moisture is doing okay. When artists come from maxing, and it's far less taxing than ripping up the soil all day. I'm singing like Soil, I know you need good health. That's why I keep the soil structure intact. Come on now, what do you need? Aggregates and microbe activity. safe soil. Got to protect you from all the rain, wind, and compaction too. That is why I love these roots. That is why I love these roots. I'm in love with the residue that I pull my cedar through. Although tilling is kind of fun too. I'm in love with the cover. Last night I was in the field, planting clover and radishes too. Every day discovering something brand new. I'm in love with the cover. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the cover. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the cover. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the cover. Every day discovering something brand new. I'm in love with the residue. Need a beautiful logo for your brand? Wix Logo Maker's got you covered. I'll show you how it works. First, go to Wix Logo Maker. To start, I'm gonna type the name of our startup. Then I'll add our tagline. Gotta make sure it's catchy. It's for a travel app we're developing, and I want our logo to look dynamic and... ¿Cómo andan? ¿Se escucha? Hola, hola. Yo te escucho perfecto. Bárbaro. Buenísimo, entonces. En 5 minutos largamos. ¿Se veía la canción? Sí, se veía perfecto. Perfecto. Vamos a poner una más, así se pasa bien el momento. Vale. Farming and football. Farming and football. I bounce through the field like a fullback, taking a pounding, placing the seeds in the soil. Call that intentional grounding. Killing weeds, lay them down so they die quick. They make me mad, and so I hit them with the hit stick. So many choices to make. Like I'm running the option, making sure new strategies have been part of my team's adoption. Whether faking me out like it's a play action, I need the D-line to help me gain some traction. No days off, working hard in the heat and cold. I feed my cattle daily.
Yeah, my bunk is like a Super Bowl. The risks I take each day can sometimes be alarming. Sometimes it feels like a gamble to me, fantasy farming. Markets going up and down like a crowd doing the wave. Even when times are tough, I must suit up each day. Still, I feel this job provides me with the joy I need. Feels like a touchdown when I add that perfect dab of feed. Farming and football. Yeah, we don't get headlines and you won't see highlights. Plus it's in farming and football. But that don't mean the similarities between the two are pretend. Farming and football. There are some things you get to live with. Things you get to live with and some things you can't live without. Farming and football. Buenas tardes. Listen and we'll tell you about it. 5 generations strong, time of possession. I'm out here picking corn like I'm running back an interception. I pull a wide receiver to plant the tight end. With each completed pass comes better field position. I bring cattle in motion. First down is me. Sometimes you have to take the sack. Hola, hola, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes. Se los agarro en medio del almuerzo. Gracias por estar allá. ¿Cómo han vuelto de vacaciones? Me imagino que todos al mango, con muchas ganas de hacer cosas. Todas lindas noticias, así que vamos a seguir en ese camino. Germán, ¿me escuchás? ¿Estás ahí en línea? Sobre todo... Atento, Germán, te veo conectado, no te escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Perdón, que estaba con el mute. No pasa naranja. Sí, bueno, aquí estamos arrancando el año con las webinars. Alguna vez había puesto, no sé si se escuchaba la canción o todos por ahí la pusieron en mute, son unos yanquis que cuentan la vida del farmer a la ciudad y son espectaculares las coberturas que hacen. Así que ahí había alguno que estaba amando la cobertura de los lotes. Búsquenlos, Patterson Brothers. Vale la pena, sobre todo si hay alguno de Apresida acá metido. Bueno, como les dijimos en el programa, vamos a arrancar. Una de las cosas que siempre nos gustó de esto de viajar a ver tecnologías y de este mundo es que la gente de otros mundos tiene mucho para aportarnos sin grandes esfuerzos, más que conocerlos y viendo lo que hacen, ver cómo los podemos aplicar. En estos días de andar viajando por Mendoza, nos encontramos con Germán y tuvimos una charla buenísima. Íbamos a estar creo que media hora y nos quedamos como 2 horas y media aprendiendo, craqueando y creando posibilidades de trabajo entre sectores. Y nos parecía recontra oportuno poder arrancar este año pensando en esto de la fintech. ¿Tuvieron algún ruido cuando se inició la gestión que empezó el 10 de diciembre? Una mano blanca, viene a buscar un sobre, alguien de Bernardi. ¿Y se lo habrá dado? Y bueno, dijimos, ¿qué es este mundo del fintech? Lo tenemos como un camino paralelo, tiene puntos de contacto. Seguramente algunos usamos alguna de estas herramientas. No escucho nada. A pagar en alguna estación de servicio con el código o cosas así.
pero nos pareció oportuno tratar de profundizar un poquito más en el qué están haciendo, qué es el fintech, qué están haciendo, cuáles son los desafíos que están teniendo, y a partir de ahí poder establecer entre nosotros alguna serie de preguntas y conversaciones. Así que bueno, les quiero presentar a Germán Jiménez. Germán es un emprendedor, pero además un emprendedor que tiene un sentido social importante en cuanto, y sobre todo social en cuanto a generar desarrollo, ¿no? En cuanto a generar, además de valor económico para los inversores, poder generar valor para todos los que participan alrededor del emprendimiento y que en el lugar donde esto se está desarrollando cambie la realidad de manera positiva. Y está trabajando en fintech, además trabaja o es uno de los embajadores que tiene ASEA alrededor del país. Y bueno, un gustazo que estés acá. ¿Qué haces, Germán? Buenas tardes, un gusto. Gracias, Fede, por invitarnos. La verdad que siempre es bueno por ahí entrar dentro de otros rubros y dentro de otras verticales, como decimos en la tecnología, que son las que nosotros trabajamos cotidianamente y que por ahí nos desafían y ver cómo interactuar con ellos, ¿no? Así que gracias por la oportunidad. Perfecto. Te presenté así rápidamente, pero si tenés un minuto para contar tu background y ver desde dónde estamos y cuál es tu visión de la tecnología, estaría buenísimo. Sé que estuviste antes en el mundo privado, después te metiste en este mundo emprendedor, más joven que nosotros, pero con algún recorrido también. Bien, ahí les cuento un poco el background. Yo vengo desde los 18 años, casi hasta los 29 años, hoy con 39, ya por cumplir, casi con 20 años de experiencia en el mundo financiero. Trabajé 10 años en distintos bancos y entidades corporativas, donde aprendí muchísimo, tanto en Argentina como en España, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y luego en el 2019 tuve mi primera experiencia como emprendedor fuera de lo que sería la corporación, y venimos desde ese año innovando o tratando de ser innovadores dentro de lo que son productos financieros. Con algunos casos de éxitos con empresas vendidas afuera y con otras con casos de no éxito claramente, que han tenido su muerte en el camino. Hoy enfocados en el desarrollo de nuevas arquitecturas, entendiendo lo que se viene, pero también pensando en el presente. Y algunas de las experiencias más anteriores, trabajando para el grupo Petersen, somos parte de la mesa de innovación del Banco Central, con lo cual tratamos de cultivarnos y de usar la experiencia anterior. Lo que vemos hoy en el fintech y lo que a mí me apasiona y lo que hablamos el otro es el tema de la posibilidad de que el fintech es algo muy dinámico y que está cambiando diariamente. No sé si soy yo o se escucha. Ahí está. No, ahí lo corté, ahí lo pude cortar. El fintech es algo muy dinámico, es algo que nosotros, o a nosotros particularmente los que estamos en este rubro, nos apasiona porque todos los días está cambiando y nos desafía continuamente. Y lo que nosotros tratamos de mostrar, o este tipo de charlas, y aprovechando para comentar, es que no es algo que esté muy alejado de lo que nosotros hacemos en el día a día. Todo lo contrario, cualquier industria o cualquier vertical que se quiera meter en la tecnología debería entender que el fintech es parte de ello, y entendiendo que lo transaccional puede ser parte de una unidad de negocio que una gran compañía la puede tener. Y esto de a poquito se va viendo con algunos ejemplos, y por eso la idea de la presentación va a ser, primero que nada, es tratar de contar un poco qué es lo que es el fintech, por qué hoy el fintech está tan en boga, y tratar de aclarar un poco esto, contar un poco lo que nosotros conocemos del fintech dentro del agro, algunas de las unidades de negocio dentro del mismo fintech, que es bastante amplio, y luego abrir un poco el juego a preguntas, o en el mismo camino, que tengan la libertad de ir preguntando e ir consultando para ampliar, ¿no? Bárbaro. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, yo voy a dejar el chat abierto, sobre todo para que me avisen. Estaría buenísimo que si se animan a hacerlo, los que tienen la pregunta la puedan hacer.
pero avisen o levante el micrófono y diga pará, o si no que avisen por el chat, también está abierto. Bien, si les parece, voy avanzando y vamos avanzando con la presentación. ¿Vale? Lo que nosotros preguntamos, y porque somos muchos voy a autorresponderme, pero hay como una gran duda si los bancos es versus fintech o es más fintech, ¿no? Si los bancos están enemistados con la fintech y es real todo esto que se ve de que son enemigos públicos, o en realidad están viendo el tema del más fintech. Y el mundo siempre lo vemos así, ¿no? Como que el banco con la fintech es una guerra constante, y si bien puede parecer esto, en lo que es regulación, en lo que es la parte de legislación o una confrontación constante, también vemos que definitivamente es un plus. Bien, y ahora voy a explicar un poco a nivel de números y luego lo que yo entiendo y lo que nosotros entendemos como fintech de por qué es un plus. El 91% de los bancos quieren colaborar con fintech, y esto es estadística a nivel mundial. Esto es información de un reporte de Finch del año pasado, con lo cual es algo totalmente actualizado. El 75% de las fintech quieren colaborar con los bancos. Y por el otro lado, el otro 25% les digo que si no colabora, se va a tener que colaborar. Y ahora voy a dar mi comentario al respecto. El 86% de los bancos considera que va a sufrir si no se adapta a la colaboración con fintech. Y el 42% de los bancos siente que la colaboración con fintech puede reducir sus costos. Y acá es donde hablo que también las fintech son bastante amplias en su denominación en líneas generales. ¿A dónde voy con esto? Y mostrando algunos casos de ejemplos con bancos, con fintech. Hay una frase que yo utilizo que no es mía, que es de Alejandro Estrada, quien murió, quien fue el primer presidente de la Cámara Argentina de Fintech, y con Ale compartíamos algo que es muy importante, que es las fintech podemos ser muy lindas, podemos ser muy dinámicas, muy atractivas en lo que hacemos y la simplicidad que podemos llegar a ofrecer, pero el dinero nuestro duerme adentro de un banco. Hace 4 años que nuestro dinero en las distintas fintechs que hemos desarrollado duerme en el Banco Industrial, el dinero de Mercado Pago duerme en 2 bancos, el dinero de Ualá duerme en un banco en la Argentina, y siempre el dinero de la fintech duerme adentro de un banco. Y esto no es solo en la industria fintech, en lo que es la transaccionalidad, sino también en el Bitcoin, en las criptomonedas y en las distintas verticales. Excepto las plataformas que ofrecen servicios solamente como solución, todos los que transaccionan dinero o que utilizan el dinero como una herramienta, el dinero ese duerme adentro de un banco. Con lo cual, quien diga o se ponga en contra de esto es un poco ridículo, porque la realidad es que no hay otra manera de activarlo, ¿no? Y por el otro lado, también lo que nosotros decimos es, hoy hay una gran colaboración entre algunos bancos, que son los que están tomando la posta, y por ejemplo el Banco Industrial, por ejemplo el Banco City o el Banco Galicia, con sus APIs, que son lo que se denomina básicamente un conector, están ofreciendo soluciones específicamente para el tipo de entidades como nosotros, como las fintechs, o para las mismas compañías, para poder flexibilizar y crear productos. Y acá es donde viene un poco lo que está pasando hoy en el mercado, ¿no? Esto por ejemplo, el CBU corta, que se ve en las distintas soluciones como Ualá, Mercado Pago o nosotros mismos en nuestra aplicación. Este CBU corta es otorgado por un banco a través de Coelsa, lo cual hace que sin un banco no se pueda operar. Para hablar un poco del término técnico, vamos a aclarar un poco qué es lo que es el fintech, ¿no? O qué es lo que es la denominación técnica. El concepto de fintech se origina de la combinación de 2 términos en inglés, que son financial technology, o tecnología financiera en castellano, y básicamente es el uso innovador de la tecnología para el diseño y distribución de servicios financieros. Acá, donde nosotros hablamos en criollo, en argentino, como decimos, es utilizar la tecnología para el buen uso de los servicios financieros. ¿Por qué el fintech? ¿Cuál es el atractivo o lo que trata de ofrecer el fintech, ¿no?
Para nosotros hay 3 puntos fundamentales que dan la posibilidad que el fintech tenga un atractivo y que genere valor. El primer punto, y el más importante, es la disponibilidad 24/7 para el usuario. Ya es como una demanda necesaria para que una compañía pueda hacer una fintech, es ofrecer un servicio 24/7, que esté siempre disponible para el usuario, no importa si es una sucursal digital, si es un chat, si es una aplicación, siempre tiene que estar disponible para el usuario. Y esto es donde hace gran diferencia por ahí con las entidades bancarias o las entidades financieras que tienen horarios en lo físico y también en lo virtual, ¿no? Hoy todavía existen, la mayoría de los bancos, para cierto tipo de transacciones, ofrecen límites horarios. Por el otro lado, tenemos el tema del ahorro. Cuando hablamos de ahorro, hablamos de costos, y es la posibilidad que una compañía fintech como nosotros, en este caso, en nuestro ejemplo, que con 15 personas ofrecemos casi los mismos servicios que un banco. ¿Y esto a qué lleva? A que cada banco, a través de sus entidades, a través de sus sucursales y demás, hace que necesite costear distintos tipos de herramientas con grandes cantidades de recursos, tanto físicos como edificios, como recursos humanos para poder llenar todo esto, ¿no? Y por el otro lado, la tercer pata que vemos como lo más importante dentro de esta herramienta es el alcance geográfico. Hoy con 3G, con Wi-Fi o con cualquier tipo de posibilidad dentro de lo que es la tecnología del alcance, se puede lograr hacer una función dentro del fintech. Cualquier app que tenga un 3G hoy puede hacer en cualquier lugar de la Argentina o en cualquier lugar del mundo lo mismo que se puede hacer adentro de un banco sin ir a ninguna sucursal, en cualquier lugar y a muy bajo costo. Estos son los 3 fundamentals que nosotros vemos dentro del fintech y por qué está tan en boga y por qué tiene tanta credibilidad o tanta masa crítica de usuarios, ¿no? Y crecimiento tan rápido. Otro de los porqués, los grandes niveles de inversión que reciben este tipo de compañías a nivel global. Esto es un informe de CB Insight, que son una de las plataformas más importantes dentro del rubro a nivel de información, y que habla que el financiamiento global de la fintech en el 2019 superó los 24.6 billions hasta el tercer Q, y que ya supera el total del 2016, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es cómo este tipo de compañías, por sus rápidos crecimientos, van recibiendo grandes números de inversión. Y lo que hace que esto sea real, digamos, es el tema de la cantidad de usuarios que tienen cada uno de ellos. Si vemos en este slide, la mayoría ha pasado por tarjetas de débito y de ahorro en alto rendimiento para capitalizar los intereses y el intercambio. Si ven aquí, y tenemos el caso de Ualá, que es la compañía argentina que está en pleno crecimiento y que ya tiene más de 1 millón de usuarios, como en ninguna de estas compañías que van a ver en este ejemplo tiene más de 5 o 6 años. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa esto? Que en el mediano plazo este tipo de compañías han logrado tener más de 100 millones de usuarios como Credit Karma o como Nubank en Brasil, que tiene más de 18 millones de usuarios. Y esto es, ¿por qué? Porque ofrece una solución online, porque ofrece una solución simple, porque es una solución económica y porque tiene un fuerte atractivo a nivel comunicacional, ¿no? Y estos son algunos claros ejemplos a nivel global. Otro de los ejemplos, y ya yendo aquí al ejemplo de la compañía argentina Ualá, cómo ha logrado más de 1,5 millones de usuarios con solo 185 personas. ¿Bien? Esto es lo que hablamos recién con el tema de los ahorros. ¿Cuántos bancos en la Argentina no llegan al 1,5 millones de usuarios? ¿Y cuántos empleados tienen estos bancos, para ponerlo en ejemplo con esta compañía? Su valuación ya supera la de muchos bancos y posiblemente termine el año siendo la compañía que va a ser más valuada que varios bancos de la Argentina. Y esto hace que con una simple inversión, con una gran cantidad de usuarios, se pueda llegar a un crecimiento exponencial que lo puede dar solamente la tecnología y no el buen uso de la tecnología, ¿no?
A nivel mundial, del gran porcentaje de unicornios que existen, 58 son fintech. Estamos hablando que es cerca del 15% a nivel global de todas las compañías de más de $1 billón, y que agrupan dentro de las últimas evaluaciones cerca de 213 billions, lo cual hace un número muy enorme dentro del rubro. Y ahora, llevándolo un poco al agro, hemos estado incursionando en esto y investigando un poco cuando nos hizo la propuesta Federico, y si bien nosotros conocemos un poco lo local, para llevarlo esto a números, en todo lo que se invirtió en agro dentro de lo que es la tecnología del marketplace y fintech, no se llegan a los $300 millones, ni siquiera $1 billón, $300 millones, que es prácticamente lo que recibió Ualá el año pasado. Y acá, enfocándolo un poco más dentro del rubro específicamente, donde yo podría colaborar un poco más, solo vemos que algunas compañías superaron inversiones mayores a $10 millones, entre las cuales está la argentina Agrofy, que no sé si la conocen, es un marketplace que busca tratar de facilitar o simplificar el proceso de compra y venta dentro de la industria agropecuaria, ¿no? No sé si me van siguiendo hasta acá, si quieren que antes de ponerme a detallar un poco lo que es el fintech, quieren que hagamos una pausa y hacer algún tipo de consulta o algo. Bueno, seguimos. Acá estamos, no podía soltar el micrófono, estamos perfectos. Perfecto. Así que vamos. Yo digo, una sola pregunta hasta acá. Sí. ¿Qué te parece más importante a vos? ¿El crecimiento en inversión de guita, el crecimiento en usuarios, o están absolutamente ligados? Te diría que me parece importante, y hay uno que me parece muy importante y otro que me preocupa. Me preocupa que se necesiten tantos millones de dólares para poder comprar usuarios, y hoy en la tecnología se habla de compra de usuarios, por eso se llaman, hay un factor o hay un número que todas las compañías tecnológicas medimos que se llama CAC, que es el costo de adquisición de cliente, y que dependiendo del tipo de compañía o lo agresivo que es la compañía, es cómo mide este tipo de valor, ¿no? Y hoy es caro, hoy si hablamos de Ualá, con cerca de $40 millones, logró 1 millón de usuarios, ¿bien? Entonces, si lo llevamos a millones, son $40 cada usuario. Y esto es relativamente alto para la industria a nivel global. Cuando tenemos compañías como Revolut, que su costo de adquisición de usuario es de $6, o compañías en Estados Unidos como Stripe, que su costo de compañía a nivel es $40, pero estamos hablando de empresas, o sea, es un B2B, no un B2C. Con lo cual, me sorprende gratamente, y me parece que hay un gran mercado todavía para abastecer dentro de lo que es el rubro, dentro de lo que es el factor de usuarios, y por el otro lado, y eso hablo no solo de América, no solo de Argentina, sino hablo de toda Latinoamérica y el globo en líneas generales, pero por el otro lado me preocupa un poco el tema de la sobreoferta de fondos para poder copar los mercados con propuestas de valor un poco deficientes. Entonces, es como que está buenísimo por un lado el crecimiento, y esto ayuda a que otras puedan meterse en este mercado, y hay un mercado muy grande todavía para abastecer, siendo que Argentina, si bien tiene un 70% de bancarización con usuarios con tarjeta de débito, y queda todavía un 30% que no lo tienen, por el otro lado, solo el 20% de estos usuarios la usan. Con lo cual, estamos hablando que del mercado global hay un 75% de usuarios que no usan su tarjeta de débito, con lo cual por algo no la usan. Y normalmente es la usabilidad, las funciones que le ofrecen y demás. Y la cultura, ¿no? Así que, si respondo a tu pregunta, Fede, el importe, los montos me preocupan, los grandes niveles de inversión, pero me parece muy importante medir el tema de la cantidad de usuarios, porque es lo que esto va a potenciar, y hablando de interoperabilidad es muy importante. Ahora, avanzando un poco y ya poniéndonos adentro del fintech, el fintech, como verán en este slide, tiene muchas verticales internas. Hay una que por ahí es importante, que yo por ahí la saco, porque ya considero que creció tanto que se
se independizó, lo digo yo así, que es el tema del InsurTech, y como verán acá no está, y yo no lo considero, no porque no considere que sea parte del FinTech, sino porque yo considero que ya es otra vertical independiente al FinTech, como el AgTech o como otras, que pueden incluir el FinTech dentro de su vertical. Dentro del InsurTech hay mucha innovación y ha crecido tanto que considero que ya es una vertical independiente. Entonces, si bien la podemos lograr tocar después, yo lo voy a dejar pasar un poco de lado y les voy a contar un poco cómo veo las tecnologías que sí están o considero que están dentro del FinTech. La primera y la más importante, y por ahí la que todos palpamos y tocamos, es el payment, ¿no? La parte de pagos. Cuando hablamos de pagos, no solo pagar, sino también la posibilidad de cobrar. Y acá es donde hay mucha innovación y hay muchas diferencias dentro de las opiniones, porque hay diferentes tecnologías. Si vamos a Asia, nos vamos a encontrar que la tecnología es el QR, y vamos a encontrar que en un comercio puede tener hasta 7 o 10 QR diferentes de distintas compañías para el mismo local, que son distintas billeteras que todavía no logran hablar entre sí, y es parte del desafío a nivel global de que el QR sea interoperable, o sea que cualquier compañía pueda pagarse con otras. Y si vamos a Estados Unidos, el QR casi no funciona o no existe, y funciona el contactless, que es esta posibilidad de poder pagar con la tarjeta, con el chip, o poder pagar con el celular, con el contacto, que es una disposición que hoy tienen casi todos los celulares con esta tecnología que es el NFC, que es el Near Field Contact, y la realidad que ni una ni otra son ni buenas ni malas, sino que son cómo cómo los distintos mercados han optado la tecnología. Hoy la Argentina está siendo tendencia más hacia el lado del QR, porque la compañía más importante dentro de la Argentina, que es Mercado Pago, incursionó primero en ello y ha llevado que hoy sea como un estándar, lo cual no significa que no pueda incursionar otra tecnología. Yo creo que todos vamos a ir tendiendo al QR, porque ya hay un líder dentro de esta tecnología y nos lleva todo a eso, lo cual, como digo, no es ni bueno ni malo, considero que el QR es una muy buena herramienta, es segura, y si logramos una adaptabilidad y todos usar el QR, fantástico por la tecnología. Cuando hablamos de exchange, hablamos de cambio, y esto es lo que vemos en las distintas soluciones tecnológicas, en las distintas aplicaciones del FinTech, tanto Naranja, por ejemplo, Naranja X, que lanzó su aplicación como un punto o hito fundamental el tema del cambio de divisa, aunque lo complicó un poco nuestra querida Argentina, porque después de lanzarlo al mes, ya no se podían comprar dólares ilimitados, sino que solo se podían comprar $200, pero otras como Prex o Rebanking ofrecen esta solución de poder cambiar dólares en cualquier momento, en cualquier lugar, con mi aplicación y a cualquier hora, cosa que los bancos hoy, por ejemplo, no ofrecen. El exchange no es solo exchange de monedas, sino también es de criptomonedas, ¿bien? Y ya vamos a ir un poco más adelante a hablar de blockchain y de cripto. Una de las cosas que a mí más me apasiona y que más me gustan dentro del FinTech, y esto es más parte de la parte tech, es lo que hoy vemos de la parte de research y lo que es la parte de la data. Todos los que somos empresas tecnológicas, hoy nos preocupamos más por la data que recibimos de nuestro usuario que por los costos o los beneficios que nos puede traer financieramente. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos entender bien a nuestro usuario a través de la data que ellos nos comparten con su usabilidad, sin compartirla hacia afuera, y no hablamos mal de la parte de lo que pasó con esta compañía Cambridge Analytica en Facebook, sino haciendo buen uso de la data en forma privada, entendiendo a mi usuario, hoy yo puedo trabajar mejor en el comportamiento de mis usuarios y en la dirección de los productos o servicios de cómo lo quiero lograr. Y voy a poner un caso muy tonto, pero sigue pasando. Hoy los bancos siguen mandando mensajes a grupos, ¿no? A grupos que no son ni homogéneos, ni heterogéneos, ni agrupados por sexo, sino que mandan grupos mailing con grupos que realmente no representan al usuario. Y esto, hoy con la data, con la información, yo puedo identificar específicamente
quién es mi usuario, cómo actúa y qué tipo de producto o servicio le puedo ofrecer. Y es uno de los grandes fundamentos que tiene la parte tech de las partes financieras, ¿no? Hablando de dinero digital se denomina lo que es la posibilidad de hacer un intercambio entre billeteras digitales con dinero digital. Esto es bastante más amplio, y el otro día yo le hice un pequeño dibujo a Fede de cómo funciona el dinero digital, y es la posibilidad de que distintas compañías interaccionen sin mover el dinero dentro de una cuenta bancaria. O sea, si lo vamos a poner en una representación, para que hagamos algo gráfico en la cabeza, piensen en una hoja cuadros, y que esa hoja cuadros representa Mercado Pago, ¿bien? Y esa hoja cuadros, Mercado Pago, tiene distintos puntitos que están marcados, pero por debajo hay una cuenta bancaria única. Esta cuenta bancaria única, que tiene todo el dinero de la cuenta de Mercado Pago, de todos sus usuarios, lo único que hace es moverse digitalmente, o sea, es como un asiento contable que se mueve de una persona a otra, pero por debajo, dentro del banco, el dinero nunca se movió, y por eso se habla de dinero digital. Solo se mueve entre cuentas y a nivel de data, y no a nivel físico. A nivel de online banking, esto incluye el fintech, y es estas nuevas incursiones que tienen algunos bancos con su banca digital, y podemos poner el ejemplo que está llegando. En teoría ya debería estar online, pero han tenido algunos inconvenientes en el lanzamiento, y es, por ejemplo, Open Bank, que es el banco digital del Grupo Santander, que va a competir con su propia banca en la parte de banca, la banca individuos, y es un producto del mismo grupo financiero, pero que va a competir con su propia banca. El online banking también incluye, por ejemplo, a Rebanking, que son bancos digitales y que no son fintech como Ualá o como Mercado Pago, o con el mismo Willow Bank y Brubank. La parte de investment, la parte de inversiones, es esto de que algunas soluciones hoy están ofreciendo, o casi todas las soluciones del fintech, la posibilidad de hacer inversiones digitalmente en cualquier momento, en cualquier lugar, la posibilidad de que mi dinero esté siempre rindiéndome beneficios, como por ejemplo hace Mercado Pago, o hace Ualá, o hace Willow Bank o Brubank, y hoy es una tendencia que el dinero esté siempre pagándome rendimientos, y no que sea una cuenta pasiva como tenemos en la vieja escuela, ¿no? Teníamos en los bancos lo que se llamaba tasa negativa. Yo me acuerdo de que venían los gerentes y a mi equipo de producto me pedían que le creemos productos con la tasa negativa. Y creo que la tasa negativa es este dinero que estaba en las cuentas bancarias, en las cajas de ahorro, en las cuentas corrientes, y que no estaban invertidos en plazos fijos. Y sobre eso nosotros sacábamos una tasa y hacíamos inversiones. Que el único ganador de esa inversión era el banco. ¿Bien? Hoy es como ya una demanda del usuario, decir, si yo tengo el dinero en tu banco, sea digital o no sea digital, quiero que me estés pagando rendimiento sin la necesidad de hacer un plazo fijo, y que yo tenga la disponibilidad 100% cuando yo quiera de mi dinero. Esta es una de las tecnologías que sí veo que se ha aplicado bastante en el agro, y es el crowdfunding. El crowdfunding es el financiamiento colectivo, y es la posibilidad de que a través de muchos inversores se pueda financiar un proyecto. Se han visto muchos casos donde también se aplica esto, el blockchain. La verdad que tengo varios ejemplos dentro de este en particular, pero por ejemplo hoy le llamé a un amigo que está en la compañía Crowdium y está por invertir o meterse dentro de esta vertical, y es para poder comprar, por ejemplo, terrenos para el agro, entre muchos financistas que no tienen que comprar una parcela o no tienen que hacer una inversión, ni mínima ni máxima, sino que el objetivo es poder lograr comprar esta parcela, poder hacerla invertir y poder hacerle rendir dinero, y que cada uno desde su lugar, sea en cualquier país del planeta, puede hacer su inversión en dólares a través de una plataforma digital, con un pago con mi tarjeta de crédito, puede invertir $1 o puede invertir $100.000 porque confía en el proyecto, y que se puede invertir. Plataformas como C-Socio ofrecen algunas soluciones similares. Afluenta también ofrece, no específicamente el agro, pero es una plataforma de crowdfunding donde muchos inversores financian distintos tipos de activos, como son créditos en particular.
Y acá, por ahí vamos a hablar un poco con lo que es una de las grandes tecnologías que está hoy en boga y que se usa para todo, y que el otro día yo lo hice un claro ejemplo y lo voy a llevar a eso para no desmitificar el blockchain y no tampoco sobrevenderlo. Yo creo que hoy el blockchain es una gran herramienta, es una excelente solución, pero que tenemos que ser un poco más claros con esto y no ser tan patrióticos o tan evangelistas con la tecnología. A mi entender, el blockchain es una tecnología que está en pañales, todavía no entendemos realmente el uso que se va a dar y cuál es el mejor uso para esto, y ahora lo voy a explicar un poquito mejor. ¿Qué es lo que es el blockchain? El blockchain, para hablar en criollo, y seguramente dentro de la audiencia va a haber algún financiero y demás, es una base de datos compartida, o es lo que se denomina un libro contable online. ¿Bien? Es un libro online para el registro de operaciones de compraventa o cualquier otro tipo de transacción. Básicamente es como decir un libro contable que se multiplica y que está registrado y está garantizado por un conjunto de personas que certifican que esta misma transacción está en distintos lugares guardada y que confían en esto. Es un conjunto de apuntes que especifica códigos de operaciones, cantidad de fechas, participantes o todo lo que se pueda registrar vía líneas de código. Al usar una clave de seguridad y al estar distribuido entre muchas computadoras, ofrece ventajas frente a las manipulaciones. ¿Bien? La realidad es que es una tecnología que, para ponerlo también hablando en criollo, es muchos escribanos certificando el mismo apunte o la misma información que uno quiere documentar. Y esto es lo que hace que le dé mayor seguridad y la posibilidad de que sea con la que tenga menor capacidad de violación a este tipo de información. Lo cual significa que tiene muchas aplicaciones, pero no necesariamente. Y acá un poco lo que yo le contaba a Fede es cómo utilizar el blockchain o cuándo utilizar el blockchain contra lo que existe hoy dentro de la tecnología, lo que existía hoy en la tecnología, que es básicamente una base de datos. ¿Bien? Entonces, haciendo una denominación, ¿qué es lo que es el blockchain? ¿Qué es lo que es una base de datos? El blockchain es una tecnología de registro distribuido descentralizado, de igual a igual, que se introdujo en el 2009. Y una base de datos son registros centralizados que almacenan los datos de forma estructurada y son gestionados por un administrador. Esto, ¿cuál es básicamente la diferencia? Es que una base de datos está centralizada y administrada, y otra es una base de datos descentralizada que está compartida con distintas personas. Esto es lo que, a nivel de infraestructura, el blockchain utiliza una arquitectura de red de registro distribuido, y la base de datos usa una arquitectura cliente-servidor, lo cual esta arquitectura o esta especificación no necesariamente tiene que ser solamente centralizada, sino que también puede ser distribuida, y hoy existen muchas bases de datos distribuidas. Sin ser blockchain. ¿Cómo? Que existen bases de datos distribuidas sin ser blockchain. Correcto, exactamente. El tema de la integridad de los datos son compatibles con la integridad, y esto dentro del blockchain y dentro de lo que es la parte de base de datos, pueden existir entidades maliciosas que pueden alterar los datos, lo cual hoy también esto es un poco dudoso o difícil de explicar, pero hoy con criptografía, sin ser blockchain, hoy podemos tener una base de datos muy segura. Hoy existen soluciones que ofrecen IBM, AWS o grandes empresas a nivel tecnológicas que pueden encriptar este tipo de bases de datos, lo cual hacen que también sean seguras. ¿Cuáles son los dos grandes diferenciales? Uno es el costo. Bien, uno de los primeros puntos donde yo digo es necesario el blockchain, y cuando hablo de costos, siempre hablo de si el producto lo permite o si el servicio que yo quiero disponer con blockchain o con base de datos, el costo lo permite. Hoy las blockchains son comparativamente más difíciles de implementar y de mantener. Son, por el otro lado, al nivel de rendimiento. O sea, hoy el blockchain a nivel de rendimiento es lento, es muy difícil de conseguir que se cierren los hash, y esto hace que se eleven los costos. Comparativamente, si hablamos en mi industria particularmente, cuando hablamos de un procesamiento de Bitcoin, hoy un Bitcoin puede ser procesado entre 45 a 1 minuto 15,
segundos, 45 segundos a 1 minuto 15, y el costo puede ir por una transacción de 0,25 centavos de dólar. Estamos hablando de una sola transacción. Si yo hablo, por ejemplo, de lo que hace Visa, Visa hace, en ese mismo minuto y medio, hace cerca de 900 millones de transacciones, con una base de datos centralizada, obviamente, a un costo de 0,001 centavos de dólar por transacción. Entonces, estamos hablando de una industria de alto rendimiento donde el blockchain no ha podido implementarse, pero en otro tipo de transacciones sí tienen mucho éxito. Mejores casos para el uso de datos de base de datos, bien, apps, sistemas que utilizan un flujo continuo de datos, esto que hablamos recién, almacenamiento de información confidencial, procesamiento de cuando hablamos de confidencial es esto que hablamos recién, no está descentralizada, entonces está centralizada, yo tengo control sobre los datos y yo no quiero que esto esté compartido, o yo por lo menos admito a quien quiero que sea compartido, ¿no? Procesamiento de transacciones en línea debe ser rápido y ágil, y hablando del tema de payments particularmente, o algunas industrias donde necesitan rápidas transacciones que en cuestión de milisegundos o segundos sean aprobadas, no puedo utilizar la tecnología blockchain. Apps o sistemas que no necesitan verificación de datos. Bien, esto de que hablamos recién de que una de las grandes ventajas del blockchain es la posibilidad de certificar o verificar datos. Cuando no son necesarios, podemos utilizar una base de datos. O datos relacionales. Lo que hablamos de datos relacionales es una base de datos relacional donde cada uno de los datos tiene relación con otros. En la blockchain, al ser datos aislados que son certificados independientemente, no puedo relacionarlos con otros hash. ¿Cuándo podemos utilizar blockchain o deberíamos pensar en blockchain? Cuando el valor de la transferencia me lo permite, cuando el almacenamiento tiene un valor, cuando hay transacciones monetarias, y esto es, podemos llegar a ponerlo como un punto a favor o no, no necesariamente, pero sí hoy es uno de los grandes factores. Cuando es necesaria una verificación de datos, esto que hablamos de una certificación externa de los datos, de que haya un tercero o cientos de terceros que certifican que ese dato pasó en tal momento y en tal lugar, y es parte de lo que nosotros verificamos dentro de la blockchain. Cuando puede existir un sistema de votación, esto de la posibilidad de que ofrecían en algún momento las ICO, que son Puerta pública de monedas. Exactamente, perdón, se me fue la traducción al castellano, que se requerían votaciones dentro y ofrecían a los primeros inversores, a los lead investors, la posibilidad de votar dentro de la solución, ¿no? Y cuando hablamos de apps descentralizadas, que son las DApps, esto es un poco el mito o la realidad de lo que es el blockchain. Yo hablo de que realmente el blockchain es una herramienta que cuando entendamos un poco bien cuál va a ser su funcionamiento o su mejor adaptabilidad, va a tener un gran valor. Hoy yo veo algunos ejemplos claros que son, siempre cuento un caso de unos amigos que están en Buenos Aires que se llaman Signatura. Ellos, por ejemplo, ofrecen como solución la posibilidad de registrar públicamente en la blockchain los títulos públicos de las universidades. Entonces, por ejemplo, están cerrando un acuerdo y están en un MVP con Stanford y con otras universidades de Estados Unidos, y Gonzalo Blossom, que es su fundador, él siempre cuenta, y en sus pitches o en sus aclaraciones o en sus charlas, pone un ejemplo, y espero que nadie se ofenda, pero lo tomo a modo de chiste. Cuando surgió la discusión de Cristina Fernández de Kirchner si era abogada, licenciada o no, si era verdad o mentira, esto con la blockchain no hubiera pasado, ¿no? Entonces, ahí vemos un buen caso donde podemos decir de que sería un buen caso, por ejemplo, utilizarlo en la certificación de documentos públicos o en la certificación de títulos, por ejemplo, universitarios. Y esto sería un gran caso de uso, el costo lo justificaría, y podríamos tenerlo como uno de algunos ejemplos. Dentro del agro específicamente, he visto, hablando del agro en líneas generales, he participado en algunos casos como una plataforma que se llama OpenVino, que registraba desde la trazabilidad desde la uva, o sea, desde la plantación
la uva hasta la botella, y todo eso se trazaba vía blockchain, lo cual hace que sea un proyecto súper interesante. He visto trazabilidad dentro de lo que es los granos de café hasta llegar a la bolsa de café. He visto proyectos de trazabilidad en logística para el agro, para poder cuidar de que lo que se manda dentro de un embarque es lo que llega dentro del embarque. Y la realidad es que hay múltiples usos y aplicaciones, pero como digo, hoy no hay nada que no se pueda hacer con una base de datos, y siempre y cuando no sea por marketing solamente, hay que pensar muy bien si utilizamos blockchain o utilizamos base de datos. Tengo una pregunta ahí, Germán. Sí. Yo había escuchado mucho cuando empecé a escuchar de blockchain el tema de los contratos inteligentes. Sí. ¿Son solamente para correr por blockchain o en base de datos también podemos tener contratos inteligentes? Los contratos inteligentes vienen desde el momento cero, ¿no? A ver, para ponerlo en contexto, hay una plataforma que se llama DocuSign, o hay varias plataformas a nivel mundial que hacen firma de datos de sellado con documentos digitales, con lo cual cualquier cosa que se acepte vía electrónica, hace 15, 20 años de que existe la web, o de que existen los contratos online o digitales, existe. El tema de ponerle inteligente ha sido una buena herramienta de marketing para comunicarlo a través del blockchain. Sí me parece una de las grandes aplicaciones del blockchain el tema de los contratos inteligentes, esto de que se pueda descentralizar, de que lo puedan certificar distintos tipos de actores y demás, y por ahí el costo de un documento o un contrato justifica la utilización de blockchain, con lo cual ahí sí veo una de las grandes aplicaciones, ¿no? Y Signatura particularmente, este caso que conté como ejemplo, que son amigos míos, ellos lo utilizan específicamente para esto. El tema del Smart... Sí. Si uno lo tuviera en base a hacer ese tipo de contratos con actuadores automáticos o con, no sé, distintas cláusulas que se gatillen automáticamente, la seguridad que tiene la base de datos no debería ser la misma que la que le podría prestar la blockchain. La realidad es que volvemos al tema de descentralizado y centralizado. Yo creo que acá el key más importante es esto. Todo depende de qué tipo de información fluye dentro de esto, porque nosotros no, por ahí se hizo un contrato privado entre partes y queremos certificarlo en la blockchain, no vamos a estar poniendo el monto de un contrato que estamos firmando, donde un monto de inversión. O hay cosas que no queremos que sean descentralizadas. Por eso hablo que esto es muy importante dentro de la determinación de si utilizamos una tecnología o la otra. Hay cosas que queremos que sean públicas y hay cosas que no. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de que esto ya excede nuestros niveles de confianza, porque queremos que otro le dé confianza a esto. Entonces, todo lo queremos meter en la blockchain para que todos los mineros vean nuestro hash y demás, que sea público, o vamos a hacer algo privado. Y pongo un caso dentro de lo que es una herramienta. Y acá no estamos hablando puramente de blockchain, y lo puedo llevar un poco a lo que es el caso de una herramienta descentralizada, o una de las criptomonedas centralizadas, que es Ripple. Hoy es la tercera a nivel de economía de criptomonedas, y Ripple lo que ofrece dentro del mundo fintech, o el mundo financiero tecnológico, es una versión totalmente innovadora con el uso de la blockchain, pero es centralizado, de lo que sería el SWIFT, o lo que me imagino que acá en esta audiencia también muchos debemos tenerlo. En algún momento hemos hecho una transacción internacional y hemos utilizado lo que es el SWIFT, o lo que es el IBAN, que es básicamente el CBU pero internacional, ¿no? Esta empresa que es SWIFT, junto con Banco Santander, invirtieron en Ripple millones de dólares, hoy cerca de 500 millones de dólares ya recibidos por inversión, y hoy es la tercera criptomoneda como criptoactivo, y se utiliza para hacer transacciones internacionales de forma inmediata, totalmente centralizadas, seguras, y lo que viene a hacer es una de las versiones de la blockchain, de que esto de mitificar de que son todas descentralizadas. No necesariamente, también se puede utilizar la tecnología blockchain, que es el cifrado de datos, en una tecnología centralizada, como por ejemplo Ripple dentro de la solución. Entonces,
hay muchas aplicaciones y versiones y hay muchos enfoques distintos dentro de esta tecnología, lo cual es difícil por ahí tratar de dar una causa, pero el cómo queremos utilizarlo es lo más importante y el quién queremos que lo vea es el segundo punto más importante. Bien, esto, y acá para terminar un poco, ¿no? Un poco lo que es el mundo fintech dentro de lo que es la Argentina. A nivel global, hoy esto es gigante, cada vez crece más. Hay más compañías, hay más versiones dentro del mismo fintech. Acá mismo tenemos algunos casos de Insurtech, que es la parte de seguros dentro de la tecnología. También está incrementándose. Nosotros vemos que esto no tiene un límite y que el mundo transaccional y financiero va a terminar siendo fintech, hasta los mismos bancos van a terminar siendo fintech, y todo va pasando por la tecnología. ¿A dónde voy con lo que hablamos al principio de que todas las verticales o todas las industrias deberían entender el fintech? Y por esto yo trato de explicarlo en líneas generales y no me pongo muy específico en lo que es el transaccional duro del día a día, de cómo funciona una tarjeta de crédito, que lo podríamos dejar o cómo son los flujos de operación del QR y demás, que lo podemos dejar para otra charla, que es mucho más específico. Pero ¿qué es lo que digo yo? Hoy el mundo financiero, y volviendo al punto que hablamos hace rato de la cuadrilla o la hoja cuadriculada, cada mundo financiero puede pensar en su propia hoja cuadriculada y tomar un ente o una entidad que los agrupe y que los entienda y que les dé distintas ventajas de herramientas para poder transaccionar tanto eficientemente, tanto ágilmente como económicamente, sin tener que pasar la burocracia por ahí de algunos componentes financieros que pueden ser bancos o entidades que hacen que esto se encarezca, que esto sea demasiado regulado y demás. Y cuando hablamos de regulación no hablamos de la mala forma o de esquivarle o de ir a la anarquía, ¿no? Lo que estamos hablando es de simplificar los procesos y de tratar de mejorarlos utilizando la tecnología y entendiendo cómo otras compañías, otras funciones como el fintech que se enfoca en lo transaccional, se puede aplicar a cualquier otra industria. Ahora, esto básicamente es el fin de la presentación. Si quieren, abrimos un poco a discusiones y a consultas. Yo tengo una consulta, Germán. Vale. Sí, en realidad son dos preguntas. La primera es, ¿el blockchain va necesariamente asociado a una criptomoneda? No. El blockchain es una herramienta que, como te decía, como comentó por ejemplo Federico, puede estar asociada a las criptomonedas, o puede estar asociada a los contratos inteligentes, o puede estar asociada a la certificación de procesos. El blockchain es, como por decirlo así, hablemos del Internet, y las criptomonedas puede ser el mail. Perfecto. Bien, me diste pie para la segunda pregunta, que es justamente cómo implemento, porque se habla de blockchain se habla mucho de lo que es, pero cómo la implemento. Es decir, cómo hago suponete, yo fabrico un determinado producto, yo a mis clientes le garantizo trazabilidad. La blockchain, como bien dijiste, es una herramienta que me debería servir o me serviría para garantizar esa trazabilidad. ¿Cómo la implemento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que hacer para poder implementarla? Esto acá principalmente es tratar de buscar algún socio estratégico que esté abocado o enfocado dentro de esto, que tenga capacidad de desarrollo tecnológico para incorporarle esa tecnología a la tuya. Y eso sería como lo más simple, ¿no? Buscar un partner, esto que hablamos hoy en la tecnología del strategic partner o del partner estratégico específicamente, que te solucione esto, que vos le plantees tu problema específicamente y que ellos se enfoquen con su conocimiento específico en darte una solución.
Lo otro es buscar un consultor y armar tu propio equipo. Hoy hay una gran deficiencia de recursos en esto, con lo cual te diría que la primera es la más económica y simple de las versiones. Hoy hay distintas software factories que tienen equipos de innovación o de investigación en blockchain, o hay algunos equipos que trabajamos particularmente en lo que es la tecnología financiera o no, que tenemos capacidad para invertir tiempo y horas en proyectos de innovación con blockchain. Te puedo recomendar otros también que están enfocados en esto, y eso te puede acelerar los procesos para que vos no tengas que tener información por ahí delicada, porque acá podemos hablar una cosa de la funcionalidad, y luego tenés que pasar a la parte de implementación. Cuando pasás a la parte de implementación, ya necesitas un equipo de desarrollo tecnológico específico que conozcan criptografía, que conozcan la tecnología blockchain, que tenga la capacidad de desarrollo y el conocimiento necesario, y no son muchos a nivel de Argentina y del mundo. Bien, me queda claro eso, pero mi pregunta apuntaba más a qué elementos son necesarios a la implementación, como por ejemplo decir, bueno, así como una base de datos centralizada necesitas un servidor, necesitas un determinado software y una determinada conectividad. Para poder implementar el blockchain, que entiendo que sería un blockchain, el híbrido que mostraste en las pantallas anteriores, porque sería privado, no público, digamos. Pero ¿qué necesito? Porque al ser una base de datos, al ser registros distribuidos, o sea, esos datos quedan distribuidos en qué computadoras, dónde quedan aparcados. Okay. Las plataformas para el desarrollo son públicas, tengo que contratar una plataforma, es un desarrollo de un software, básicamente eso, ¿qué elementos intervienen? Bien, acá hay dos posibilidades. Una donde vos escribas código sobre la blockchain y crees, por decirlo así, y realmente es en la palabra, tu propia blockchain, donde ahí vos tenés dos posibilidades. Una es montarte sobre tecnologías que ya existen, como por ejemplo son servidores tecnológicos como IBM, que tiene su propia plataforma de blockchain, donde ellos ya te dan todo lo que son los servidores desarrollados con la capacidad y con la tecnología blockchain. AWS, que es Amazon Web Services, que tiene lo mismo, Google Cloud, Azure, que son todos estos servidores cloud que se denominan, que son que lo que te van a evitar o lo que te van a simplificar es el proceso de tener que comprar un servidor, ¿no? Y la otra, que es la escuela dura o la posibilidad dura, es, sí, comprar equipamiento, armar tus propios mineros, que no significa que no necesites código, sino que también tenés que hacer código y demás. Si vos me decís a mí, yo iría por la fácil, yo iría, por ejemplo, IBM te da lo que se llaman perks, que son inversión hasta $180.000, que te lo da en forma de crédito, para que vos implementes dentro de su tecnología de blockchain. Son de 12 a 18 meses para que vos pruebes, proyectes y armes un prototipo. AWS creo que está en los $5.000 o algo así a través de ASEA. Hay diferentes formas de poder crear prototipos con tecnología que ya está súper testeada y súper probada, ¿no? Y lo otro es armar tu propio minero, que es algo que no recomiendo porque es muy caro a nivel de inversión, pero si estás dispuesto a hacerlo, lo otro es buscar un buen equipo de recursos humanos que te lo pueda llevar adelante. Acá en Mendoza tenemos uno de los que son dueños de Patagon Tech, que se especializan en armar mineros. No es lo que yo recomendaría, porque eso ya te implicaría un doble esfuerzo, que es no solo entender la tecnología y pensar cómo aplicarla a tu negocio, sino que además es entender la tecnología y desarrollar y administrarla. Y el tema de administrar la tecnología es algo que yo nunca recomiendo en ninguno de los casos. Muchas gracias, Germán, me quedó clarísimo. Ahí, si necesitas, me escribís, ahí les dejo mis datos, mi contacto, le escriben a Fede y los pongo en contacto con la gente necesaria. Álvaro, tenés la palabra. ¿Qué tal, Germán? Mucho gusto, gracias, Fede. Una pregunta, me quedé enganchado con el último slide que presentaste, donde están todas las empresas, las 132 startups estas de la Argentina. Y la pregunta es la siguiente, veo que está muy mezclado ahí. Si tuviéramos que hacer una división entre lo que es B2C o B2B,
¿hacia dónde va el mundo y a dónde está posicionado Argentina con todo esto? Hay muchas empresas que son como Ripio, Walla, que están orientadas al cliente final o a un público más atomizado. Vi anteriormente habías mencionado a Agrimarket, algunas otras que son negocios más B2B. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo está posicionado hoy Argentina en todo esto y cómo está el mundo? Sobre todo teniendo en cuenta que son mercados por ahí de mucha saturación, que también lo mencionaste al principio, donde hay jugadores grandes que meten mucho dinero para los desarrollos y en algún momento van a empezar a decantarse las startups que están dando vuelta. A ver, te respondo con números. El 87% de las empresas a nivel global que son unicornios o compañías de más de $1 billón son B2C. Y si hablamos de los niveles de facturación de las compañías que son B2B o las grandes compañías, no sé, pongamos Alphabet, que es Google, o Microsoft y demás, los grandes volúmenes de facturación, te diría entre el 70 y el 80%, están enfocados al B2C. ¿Qué es lo que hacen estos? Obviamente son mayor esfuerzo comercial, mayor estructura, mayor desafío, pero hacen que los mercados sean mucho más amplios. Cuando hablamos de la Argentina, por ejemplo, si vos creas te lo voy a poner en el caso de que Argentina tiene aproximadamente 800.000 pymes según la FIP, ¿no? Pymes podemos contar, pero pymes no, son empresas, que son todos los que tienen Quick, que están considerados desde los que son responsables en cripto, con más de 5 empleados registrados, hasta empresas con 4.000, 5.000, 10.000 empleados. Contra la posibilidad de tener 32 millones de usuarios como podría tener un Walla si apunta al mercado B2C. Entonces, la realidad que depende de los desafíos y depende cómo uno enfoque su nivel de consumo. Cuando vos pensás en un mercado pago es o Mercado Libre es un B2B2C. Entonces, se enfoca en brindar un servicio al B2B para que el B2B pueda facturarle el B2C, pero su cliente indirecto es el B2C. Entonces, si vos me decís a mí a dónde apunta el mundo, la mayoría de las tecnologías o las grandes compañías son B2B2C, que ofrecen una solución para que el B2B, que va a ser su cliente, o quien va a ser quien va a multiplicar su economía, le ofrezca una solución al B2B2C. Entonces, creo que si trato de responder eso, yo me enfocaría en tratar de desarrollar un B2B2C, y ahí es donde entran, por ejemplo, los marketplaces, donde entran este tipo de plataformas de economía de escala que hacen que todo sea más amplio, y yo enfocar mi solución allí. Ok, perfecto, está clarísimo. Perfecto, bueno, hay algo que nos ha caracterizado todo este año, que somos hiper estrictos con el tema de hora. Todos se reservan 1 hora y trabajamos de 1:30 a 2:30 para que después puedan presupuestar cuánto duran las reuniones en cada una de nuestras sesiones. Así que, Germán, millón de gracias por este tiempo, esta apertura, y vamos a seguir en contacto porque estuvimos craneando alguna idea, tenemos un par de conversaciones para profundizar, a ver si podemos potenciar algo de todo esto a nivel comunidad. Antes de despedirlos a todos, quiero hacerles 3 pedidos o 3 avisos. El primero es, vi que hay varios que es la primera vez que estamos intercambiando. Si nos pueden hacer el favor, aquellos que llegaron por primera vez, de dejarnos un correo para después poder estar en contacto y ver cómo nos podemos potenciar, recontra agradecidos. Segundo, contarles que desde mitad de diciembre más o menos, estamos trabajando con ALASA. ALASA es la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario, una especie de cámara latinoamericana que agrupa a todos los actores de la industria del seguro agropecuario. Esta entidad cada 2 años hace un congreso en América Latina, está organizando su congreso en Mendoza, y nos pidió que colaboremos con ellos en armarles un espacio de emprendedurismo, AgTech, InsurTech u otras tecnologías.
y ese espacio va a tener lugar en Mendoza el 10 de marzo de 2 a 6 de la tarde. Así que aquellos que estén por la zona, 2 pedidos, bueno, uno, la invitación hecha, y segundo, si pueden colaborar con nosotros en la difusión de este espacio. Y por último, no pudo estar porque está de viaje, pero queríamos mandarles el aviso. Rubén Sánchez, que ha viajado con nosotros a Israel, a San Francisco, así que participó de 2 de los grupos y está vinculado con varios. A él le llegó un negocio que no es de Actec y por eso no hacemos una presentación en este espacio, pero sí queríamos darle el lugar a él y a la comunidad. Le ofrecieron un negocio para invertir en un criadero de cerdos con una persona que fue vicepresidente de una de las multis del comercio de granos. Y bueno, nos comprometimos a avisarles que esto estaba teniendo lugar y que si alguno de ustedes estaba interesado en que le acerquemos información y eventualmente después poder reunirnos con Rubén o con esta persona, encantados de poder hacerlo, así que el aviso mandado. Yo no sé si a alguno le queda algo en el tintero. Dejo algún espacio, me alargo 2 minutos, pero dejo algún comentario, y si no, nos despedimos hasta el mes que viene por este canal. Yo me despido, un saludo a todos, muchísimas gracias, muy interesante y espero sigamos en contacto. Yo estoy en Mendoza, así que me encantaría vernos el 10 de marzo, estoy a disposición para lo que necesiten. Abrazos, Germán, a vos 1000 gracias, y si el resto no está, yo no despido a todos forzosamente por si alguno quiere dejar algo. Bueno, muchas gracias, perdón la demora, también los recibimos en Mendoza al 10, el que quiera venir por acá, seguramente algo podemos hacer. Bueno, muchachos, buen fin de semana. Igualmente, saludos, hasta luego. Gracias.